Ah, pero se conectó fue a este mismo link. Ah, no, ya le digo que salga y se conecte al otro. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que se conectan con nosotros hoy en este tercer foro pacífico en crisis entre el coronavirus y el olvido, que nos acompañan desde todas las regiones del país, especialmente desde el Pacífico y también desde otras partes del mundo en este ciclo en el que hemos venido analizando los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos étnicos del Pacífico colombiano. Hemos tenido una asistencia muy nutrida en las dos versiones anteriores. Esperamos que hoy también haya bastante asistencia, bastante participación. Les invitamos a que se conecten con nosotros a través de nuestra página en el Facebook Live del Observatorio de Realidades Sociales o en la fanpage de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano y de la Comisión Interétnica de la Verdad, que son las tres organizaciones que están liderando y encabezando esta serie de foros. Hoy tenemos varios invitados muy especiales. Desde Guapit nos va a acompañar Orlando Pantoja, allá en la costa caucana. Tenemos a Diego Pérez, que es un viejo asesor de las comunidades y de los procesos sociales. Ya nuestra moderadora se los va a presentar con más detalle. También está con nosotros Jacqueline Micolta, que nos acompaña desde Cali y Buenaventura, allá en la zona del Pacífico, alternándose entre esas dos ciudades. Está Astrid Torres, desde Medellín. Y tenemos al padre Albeiro Parra, que nos acompaña por Chocó. Nuestra moderadora de hoy es una persona muy especial. Ella ha sido una incansable luchadora de la Unión de Ciudadanas y de la Ruta Pacífica de las Mujeres, y actualmente se desempeña como consejera de paz del municipio de Santiago de Cali. Ella es Marta Giraldo, a quien quiero darle la palabra para que iniciemos entonces con este primer foro pacífico en crisis entre el coronavirus y el olvido. No olviden hacernos sus preguntas a través del chat, comentar y acompañarnos y dinamizar este evento. Marta. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Qué felicidad tener un panel tan bonito en donde están las personas dispuestas a hablar de lo que pasa en nuestras comunidades. Este coronavirus no nos ha quietado y eso es lo que veremos en esta tarde. Gente dispuesta a contar de lo que está pasando en los territorios, el esfuerzo que estamos haciendo en los territorios para vivir la vida y sobre todo para que los planes de vida de nuestros territorios no sean suspendidos por algo como el coronavirus. Tenemos esta tarde personas muy especiales. Quiero presentar a Jacqueline Micolta, a Diego Pérez, darles un saludo muy especial a Orlando, al presbítero Albeiro, que siempre está en todas estas actividades, y a Astrid, que está desde Antioquia. Decirles que en unos contados minutos vamos a escuchar a Jacqueline Micolta. Quiero presentarla. Jacqueline va a abrir un diálogo muy importante porque tiene que ver
con lo que sucede en la parte urbana, en estos momentos en que el COVID-19 está afectándonos, pero también cuando tenemos la oportunidad de hacer tantas cosas que nos están haciendo falta en los territorios. Ella, Jacqueline, es comunicadora social, es especialista en gerencia social y magíster de gobierno de la Universidad ICESI, estratega en diseño e implementación de procesos de comunicación para la verdad y la paz en la región del Pacífico, pero algo muy importante es que es una mujer que comunica y que una mujer que se conecta y que una mujer que está permanentemente vinculada a todos los procesos de sus territorios. De modo que les damos una feliz bienvenida a este panel, aprovechando que está Jacqueline, y entonces ella nos acompañará durante 10 minutos hablando un poco de todo lo que es los procesos en sus territorios. Jacqueline, tienes la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Marta. Un saludo muy especial a todos los compañeros de este panel y, por supuesto, a todas las personas que nos están siguiendo desde las redes sociales. Un agradecimiento especial al Observatorio de Realidades de la Arquidiócesis de Cali, a la Coordinación Regional del Pacífico y a todas las entidades y organizaciones que hacen posible este foro. Hablar del Pacífico, de la crisis que se vive frente al conflicto armado, pero también de lo que está pasando en este momento por la coyuntura del COVID-19, es un tema que nos demanda a todos. Todos y todas tenemos que participar en este diálogo, en esta conversación, porque de alguna manera todos y todas a nivel nacional, porque no es un asunto solamente que le compete a la región del Pacífico, a los habitantes de la región del Pacífico, le compete también a los departamentos que conforman esa región, pero también a la nación. Este tiene que ser un diálogo de país, una conversación que vincule a todo el país. Y precisamente algo que hemos notado en todos este tiempo de poder conversar, hablar y estudiar lo que pasa en el Pacífico colombiano, nos lleva a poder plantearnos la idea de cuál es esa relación que se ha mantenido entre el litoral pacífico y los centros o las ciudades del centro del Pacífico, como son estos centros andinos, esa relación entonces entre Buenaventura, Cali, esa relación entre Tumaco, Pasto, esa relación entre Guapi y Popayán. ¿Cómo ha sido esa relación? Y nos vamos dando cuenta que ha sido una relación que se ha visto marcada por la economía extractivista, donde estas ciudades se han alimentado y su desarrollo se han cimentado por los recursos que tiene el litoral pacífico, pero que en esto se ha visto que el desarrollo ha sido diferencial. El desarrollo que se tienen en los centros andinos no llega a las ciudades del litoral pacífico, a las comunidades del litoral pacífico. Tenemos entonces en el litoral pacífico unas zonas muy rurales, pero en los últimos tiempos estas comunidades han venido también desarrollando sus propios centros urbanos, como es el caso de Buenaventura, que hoy es un centro urbano muy importante. Y a veces pensamos que el conflicto armado solamente se da en las zonas rurales y no alcanzamos a dimensionar que las zonas urbanas y en estos centros andinos también ha llegado el conflicto. Entonces, el primer punto es poder comprender cuál ha sido esa relación de estos centros urbanos con nuestras zonas rurales o nuestro litoral pacífico. Lo siguiente que también es muy importante tener en cuenta es que en medio de este conflicto que llevamos más de 60 años, estas ciudades, tanto Cali como Popayán, pero también como Pasto, han sido receptoras de todo el desplazamiento que se ha dado en nuestro litoral pacífico. Y esto ha conllevado de que tengamos hoy lo que yo llamo, no sé si otras personas también lo llaman, una diáspora pacífico. Tenemos toda una colonia del Pacífico asentada, por ejemplo, en Cali, que vive bajo unas condiciones de aislamiento, que vive bajo unas condiciones de marginalidad. Entonces lo podemos ver, por ejemplo, en el distrito Agua Blanca. Entonces tenemos unas comunidades que llegan, migran por dos razones. Una primera razón
son las oportunidades económicas. Y la segunda razón es la violencia, el conflicto armado. En esa primera razón que está relacionada con las oportunidades económicas y poder tener un desarrollo o unas mejores oportunidades de empleabilidad, mejores oportunidades en educación, pero también mejores oportunidades en acceso a los servicios sanitarios, como acceso a servicio a la salud. Entonces nos encontramos con que estas comunidades llegan y estas ciudades receptoras no cuentan ni con los programas, ni con las políticas, y mucho menos con la infraestructura para atender las necesidades de esta población. Entonces, nos encontramos con una población que busca unas oportunidades, pero que llega a unas ciudades donde no las encuentra, y que al contrario, como ya hay estudios de empleabilidad que lo han demostrado, se encuentran con momentos de discriminación racial, el racismo, y también nos vemos entonces esa segregación territorial que vemos en Cali, porque podemos notarlo muy fácilmente como la comunidad del Pacífico está alojada en un territorio específico que no cuenta con los servicios, que no cuenta con la infraestructura ni con las condiciones que vemos en otros espacios o en otros barrios o sectores de la ciudad de Cali. Eso por un lado. Por otro lado, también el tema del desplazamiento forzado y de huir de la violencia. Entonces se llega a estos centros y resulta que esta violencia los persigue. Esta violencia se sigue bien y también se presenta en estos centros urbanos. Entonces podemos tener unos datos, por ejemplo, del centro, la unidad de víctima nos reporta, por ejemplo, para el departamento del Valle, nos reporta más de 429,000 víctimas del conflicto armado. Para Cali tenemos 147,000 víctimas. Para Buenaventura, 118,000 víctimas. Entonces estamos mirando de que la victimización no se está dando solamente en el litoral pacífico. Esta victimización también viene y se da en los centros urbanos. Y muchas veces esta persona que ha sido víctima del desplazamiento es revictimizada acá en estos centros urbanos. Como cualquier hecho victimizante, pueden ser homicidios, extorsiones, etcétera. Eso por un lado. Y frente a la otra pregunta que nos estábamos haciendo del COVID-19, vemos una pandemia que le llega al país que nadie estaba preparado para esto. La región mucho menos estaba preparada para esto, pero el COVID-19 nos deja ver cómo estas necesidades estructurales agravan las problemáticas coyunturales. Como yo diría, cualquier coyuntura en la región del Pacífico se puede volver un problema estructural. Se revientan los problemas estructurales, se dejan ver, se vislumbran. Entonces el COVID-19 es algo que está pasando, que seguramente va a pasar muy pronto, pero que está dejando grandes secuelas para nosotros y que está dejando ver todas las problemáticas que tenemos. La capacidad instalada, por ejemplo, y uno se pone a revisar frente al asunto de los hospitales, de las camas, cómo atender una pandemia en una región Pacífico donde no tenemos capacidad instalada en términos de salud, no tenemos hospitales, no tenemos camas. Y allí vamos a ver la diferenciación entre estos centros urbanos andinos y la región Pacífico. Un ejemplo, solo para mencionar, Cauca. Entonces, para el Cauca tenemos 676 camas hospitalarias. Tenemos camas para cuidados intermedios, 50 camas. Y para cuidados intensivos, 84 camas. ¿Y qué pasa en el Pacífico, en el litoral? En el litoral Pacífico, Guapi solamente tiene 11 camas hospitalarias, 0 camas para cuidados intermedios y 0 camas para cuidados intensivos. Y comparemos esto con el centro urbano más grande de Popayán, de Cauca, que sería Popayán. Popayán tiene, entonces, 500 camas para cuidados hospitalarios, 50 camas para cuidados intermedios y 84 camas para cuidados intensivos, que sería el total de las camas que hay en el departamento. O sea, el Cauca, el total de sus camas, tanto cuidados intermedios como cuidados intensivos, están en Popayán. Esto nos da una idea de cuál es esa relación, volvemos a ese punto, entre los centros
urbanos más grandes, andinos y nuestros municipios en el litoral pacífico. Entonces, por supuesto que no estamos preparados para el COVID-19, pero no es algo que nos lo traiga el COVID-19. Es una situación que traemos desde antes, que está relacionada con el abandono histórico, que está relacionado con no pensarse a una región del Pacífico que sí tiene una relación muy horizontal, por así decirlo, con estas ciudades frente al relacionamiento económico, pero un asunto de extracción. No hay una relación similar en cuanto a las capacidades para atender ningún tipo de crisis, ni el COVID-19, ni ningún otro tipo de crisis. Esta situación, entonces, nos conlleva a pensar, ¿y cuáles son las medidas que se están tomando? Bueno, las medidas que se están tomando hoy. El gobierno nacional tomó unas medidas para todo el país, pero estas medidas, ¿cómo se están implementando en los territorios? Para el caso de Buenaventura, para el caso de Guapi, para el caso de Tumaco y de Chocó, nos estamos... Jacqueline, solo nos quedan... Listo. Para estos casos, entonces, tenemos unas medidas que se están tomando, pero que no se piensan desde las condiciones de nuestra gente, de las condiciones de la gente del Pacífico, y mucho menos de la gente del Pacífico que está en Cali. Entonces, tenemos en el distrito unas personas que tienen que salir, donde se han aumentado los casos notablemente. En el distrito es un foco de casos de COVID-19, pero hay unas razones. La mayoría de estas personas trabajan del rebusque, del día a día, entonces tienen que salir. No han podido cumplir la principal medida, que es el aislamiento obligatorio. Es una de las medidas que no se han podido cumplir. Y no solamente pasa en Cali, pasa en la costa, Nariño, pasa en Buenaventura, está pasando también en el Chocó, está pasando en Tumaco, donde la alcaldesa ha tenido que implementar operativos policiales para obligar a la gente a que se quede en casa. Pero hay unas condiciones, entonces, estructurales, hay unas condiciones de base allí que facilitan que enfermedades como el COVID-19 puedan tener mayor riesgo en nuestra población. Bueno, muchas gracias, Jacqueline. Yo creo que has puesto un tema muy interesante, y es mirar cómo el abandono estructural hace parte el día de hoy de una excusa puntual para poder decir que gracias al COVID-19 las cosas están mal, pero nosotros sabemos, y sobre todo en estos territorios sabemos, que el abandono estructural hace parte de una historia que debe resolverse y que no han sido capaces estos gobiernos de resolver. Agradecemos mucho tu participación, te pedimos que estés pendiente para las preguntas que vienen, y invitamos ahora a nuestro segundo panelista, a Diego Pérez. Diego es una persona que todos conocemos. Él es sociólogo y antropólogo, defensor de derechos humanos, un acompañante muy preciso de procesos sociales en comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas, asesor de Coordinación Regional del Pacífico Colombiano y del Acuerdo Humanitario ya para el Chocó, y una persona muy importante para los procesos sociales, tengo que decirlo, también urbanos, como los que hemos vivido en algunas organizaciones en que él ha sido un acompañante muy especial. Diego, te toca una parte muy importante, y es cómo andan las libertades de los colombianos y las colombianas cuando tuvimos que asumir un decreto como el 417, que es un decreto considerado de excepción en estos momentos, y que vino acompañado con el 457 y el 531, decretos considerados ordinarios que no tienen fuerza de ley, y sin embargo nos mandan a confinarnos y mandan a restringir nuestras libertades y nuestras capacidades de reunión, de locomoción, etc. A Diego le toca pues hablar un poquito de esa parte en donde tenemos que analizar qué pasa con esos derechos civiles y políticos cuando estamos padeciendo esta emergencia. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Buenas tardes.
quiero referirme en 3 puntos a las preguntas que nos han sugerido para esta conversación. El primero de ellos es importante recordar y observar lo que ha sucedido en la región del Pacífico y suroccidente colombiano durante el proceso de paz y en esta fase de implementación de los acuerdos. Recordamos todas y todos que la región del Pacífico y suroccidente fue una de las regiones más azotadas por el conflicto armado, por las violaciones de derechos humanos, por crímenes de guerra, por violaciones gravísimas del derecho internacional humanitario. Se preveía, y las experiencias internacionales así lo demostraban, que una vez se firmara el acuerdo de paz con las FARC, este territorio especialmente del Pacífico podía ser objeto de conflictos y de dinámicas violentas, dado que el espacio dejado por las FARC en su proceso de movilización y reincorporación iba a tratar de ser retomado lo más pronto posible por el resto de actores armados, por actores económicos con intereses muy grandes en la región y por actores políticos. La pregunta es ¿por qué, sabiendo todos esto y el Estado con mucha mayor razón, por qué no se tomaron medidas preventivas? Las comunidades étnicas de esta región señalaron con anticipación los nuevos conflictos que podrían presentarse y señalaron también pistas y propuestas para prevenirlos y para salir al paso adelante. Pues bien, hoy nos encontramos con que la realidad es que la región vive una aguda crisis humanitaria, producto de esos factores estructurales anteriores a la firma del acuerdo de paz y a los que se han sumado una vez empezó la implementación del acuerdo. Rápidamente, 3 elementos claves en ese ejercicio de implementación que afectan los derechos civiles y políticos de las comunidades de la región del Pacífico. El primero de ellos tiene que ver con la deficiencia en la consulta y en la concertación con las comunidades y las autoridades étnicas de la región sobre la manera como se iban a implementar los acuerdos de paz. Sin duda eso generó conflictos entre las comunidades, entre el Estado colombiano, las instituciones del Estado y por supuesto con los demás actores armados presentes en la región que buscaban reconfigurarse, expandirse y ejercer el mayor control del territorio y de las comunidades. Entonces, ese primer elemento de esa falta de consulta, de concertación para la implementación del acuerdo con las comunidades. Más aún, cuando en el acuerdo de paz hay un capítulo étnico que señala con absoluta claridad que los programas y proyectos en el marco de la implementación que se desarrollan en esta región tienen que ser consultados y concertados con las autoridades étnicas y comunidades. Este entonces es un elemento estructurante del conflicto y de la crisis que se está viviendo en este momento. En segundo lugar, la política de erradicación de cultivos de uso ilícito del presidente Duque está llevando a una tremenda confrontación, a violaciones de derechos fundamentales, derecho a la vida y especialmente derecho a los civiles y políticos, derecho a la participación y a la concertación también con las comunidades. Y aquí hay 2 elementos para relacionarlos con lo de la pandemia. Uno de ellos es que el ejército y la policía antinarcóticos están estableciéndose en las comunidades, violando el derecho de la comunidad como población civil a que no sean convertidas en objetivos militares y en escudos humanos, pues los erradicadores militares y policías se están erradicando en varias regiones del Pacífico, como ha sucedido recientemente en el Baudó, en el San Juan y en la parte de Nariño. En segundo lugar, el grupo de erradicadores entra sin ningunas condiciones de salud
a las comunidades, lo cual puede generar y disparar mucho más el problema de la pandemia en estas comunidades. Las comunidades se sienten temerosas de que ese tránsito de las fuerzas que están erradicando los cultivos generen serios problemas de coronavirus como tal. Y en tercer lugar, hay confrontaciones en varios de los municipios de la región del Pacífico entre comunidades, ejército y policía. Recientemente conocimos el caso de la muerte de un indígena Awa en la comunidad Awa en el departamento de Nariño, producto de una confrontación entre la policía y el ejército en ejercicio de erradicación de cultivos y las comunidades que estaban resistiendo, impidiendo que se hiciera esa erradicación forzada. Por último, quiero señalar que en el marco de este conflicto, los derechos civiles y políticos, especialmente los derechos de las comunidades étnicas a la consulta previa y al consentimiento libre e informado, ha sido vulnerado durante todo el proceso de implementación del acuerdo por la poca y real participación que se ha dado a las comunidades yazulíes, pero en segundo lugar, por todos los mecanismos que se han venido estableciendo para limitar, para recortar el derecho a la consulta, como es conocido por todos y como se ha sugerido en los últimos días, incluso de convertir la consulta en un hecho eminentemente técnico, mediático, virtual, en el cual la participación, la voz de toda la comunidad, que debe ser quien esté en esas consultas, quedaría totalmente ausente, violando así el derecho fundamental a la participación. Señalar que en este momento de crisis, los estados en general, varios de los estados de los gobiernos en distintos países del mundo y Colombia en el gobierno del presidente Duque, están estableciéndose una serie de decretos que agregan un nuevo confinamiento a las comunidades que ya venían confinadas por la acción de los grupos armados. Este confinamiento no solamente en la perspectiva de la prevención del contagio del virus, sino un confinamiento político que va mucho más allá y que tiene que ver con las limitaciones a la participación, las limitaciones a la protesta, las limitaciones a las expresiones colectivas y ciudadanas. Y esto es particularmente importante para la región porque la dinámica colectiva, la cantidad de iniciativas, de propuestas de paz, de propuestas humanitarias, de propuestas de recuperación de la memoria y reelaboración de la memoria histórica, de Comisión Étnica de la Verdad en el Pacífico, de los planes de vida y de los planes de desarrollo de las comunidades étnicas de la región, constituyen un amplio bagaje de propuestas, de iniciativas. Por supuesto que muchas de ellas van en contravía de lo que el establecimiento ha venido planteando, de lo que este gobierno ha planteado en sus directrices en el Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, se convierten en propuestas que molestan, en propuestas que no gustan al establecimiento en general y al gobierno en particular, y por eso se busca limitar al máximo la participación de los líderes, de las lideresas, de las autoridades étnicas y de las comunidades de esta región del Pacífico. Es preocupante entonces que se esté utilizando una situación tan sensible y tan crítica como el problema del coronavirus para fortalecer y consolidar lo que ya se había planteado. Recordemos que desde la campaña de este gobierno, la campaña a la presidencia y luego en su primer año de gobierno, pues se dieron los pasos y se colocaron los pilares para esto que ahora, aprovechando la crisis y el confinamiento y la dificultad para la movilización social, para la protesta en las calles, se está imponiendo. Lo han advertido numerosos analistas a nivel nacional e internacional del gran riesgo que de esta pandemia lo que va a consolidarse es un estado de excepción muy típico en Colombia. Recordemos que Colombia tiene historia
de estados de sitio, historia amplia de estados de excepción, y advierten que esto es lo que va a resultar consolidándose, para lo cual tendríamos que, y lo plantearemos en el set final de este foro, las propuestas y las iniciativas que tendríamos que tomar para evitar que se consolide esa perspectiva de estados de excepción. 2 minutos. No, creo que hasta ahí, con esta primera ronda. Gracias. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Estupenda oírte conversar. Creo que nos queda muy claro todo lo que nos ha pasado y lo que vamos a tener que vivir en un estado de excepción, que nos han montado una cantidad de decretos donde las libertades individuales y el trabajo social y comunitario pues va a tener muchas dificultades, y pareciera que todo lo que ganamos en la Constitución del 91 para evitar los estados de sitio que nos tenían acostumbrados nuestros presidentes, pues van a ser otra vez un botín para ellos, para delimitar nuestras libertades y nuestra democracia. Bueno, queremos escuchar en estos momentos, o les damos la palabra a una persona muy querida por todos nosotros también, que es Orlando Pantoja, también una persona que conocemos, que es especialista en algo que de pronto no habíamos tenido muy en cuenta, pero que es fundamental para todo lo que tiene que ver con la armonía territorial, que es la gestión ambiental. Tiene formación en políticas públicas y derechos humanos, y un gran líder social y comunitario. Conocedor y trabajador incansable de Cococauca, por eso todos le conocemos y admiramos profundamente, nos acordamos de él y su sombrero en todas las caminadas, en todas las mingas sociales de este país. Tienes pues, querido Orlando, 10 minutos y te invitamos a hablar un poco de las respuestas que los procesos organizativos de la sociedad civil en los territorios en donde tú estás tienen para enseñarnos a las comunidades en Colombia que están confinadas en el espacio físico, pero que no están confinadas para la lucha constante que debemos vivir en este país. Adelante, y tienes 10 minutos para acompañar. Orlando, ¿nos escuchas? Orlando, tu micrófono de pronto está apagado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A Marta, muy buenas tardes a los compañeros y compañeras del foro, al Observatorio de la Diócesis de Cali, por supuesto a la Coordinación Regional del Pacífico, para el Pacífico. Hay un tema que hay que comprender en el marco de las organizaciones sociales que estamos en el Pacífico, y es que tenemos sobre el territorio dos visiones claramente diferenciadas. La una es la visión desde los grupos étnicos, y la otra visión es cómo nos ven nosotros sobre ese territorio que nosotros tenemos. Entonces, es bueno comprenderlo porque eso es parte de esas conflictividades, pero eso es parte de esa tensión estructural del Estado en su conjunto. Ocurre que el territorio, desde la perspectiva de los grupos étnicos, se marca en tres elementos que son el espacio físico, el espacio simbólico y el espacio mágico-espiritual. Significa el territorio un ser, un sujeto de derechos, que es parte nuestra y nosotros somos parte de ella. Esa es la relación, y por eso nosotros convivimos con el territorio y convivimos en el territorio y somos parte de él y es parte nuestra. Esa es la mirada que tenemos para el marco de nuestra movilización social. ¿Dónde está el problema? Es que los otros, el territorio lo ven solo como un componente que es el espacio físico para el saqueo de recursos naturales y el aprovechamiento. En ese sentido, nos encontramos con un panorama
que siempre es la marginalidad histórica, que se ahonda ahora con una coyuntura concreta, y es la coyuntura del COVID-19 asociado con una confrontación armada que ahonda la crisis humanitaria que hemos vivido históricamente. ¿Implica eso qué? Por parte de los actores armados no estatales, están en una disputa evidente por el control territorial. Eso es lo que en última se conoce como la cooptación de un territorio. Orlando, ¿nos escucha? Bajo la concepción de lo físico. Orlando. Por otro lado, ejercer su derecho al ser. Implica entonces que ese estado de crisis que estamos viviendo por parte de los actores. Bueno, estamos teniendo un problema técnico momentáneo por la conectividad allá en Guapi, precisamente, pero yo aprovecho mientras logramos acá empalmar de nuevo con Orlando Pantoja desde Guapi, que mejora un poco la conectividad. Les cuento que nos están reportando sintonía desde Quibdó. Úrsula Hotzafel nos está viendo en este momento. También Alex Trujillo desde Ismina, allá de la diócesis de Ismina. Adriel Ruiz se ha unido desde Buenaventura. Alexis Heredia, que nos ha acompañado en todos los foros. Acá los saludo nuevamente allá en Murindó, a orillas del Atrato. Y quiero recordarles que este sábado, antes de darle la palabra a Orlando, que veo que ya se le mejoró nuevamente la conexión para que él continúe, quiero recordarles que este sábado 2 de mayo vamos a conmemorar los 18 años de la masacre de Bojayá, esa terrible suceso que enlutó al Chocó, a las comunidades étnicas y a todo el país en el año 2002. Lo vamos a conmemorar de una manera muy especial con el lanzamiento del documental Bojayá entre fuegos cruzados. Es una iniciativa conjunta de la productora Fine Point y de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico. Primer producto audiovisual de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico. Muy esperado, nos han preguntado muchísimo en redes sociales, nos han escrito, la gente está a la expectativa pidiéndonos cuándo va a salir el documental. Sale este sábado a las 9 de la noche por Canal Capital. Invitadísimos todos a ver el documental esta noche por Canal Capital el sábado a las 9. Y le doy nuevamente la palabra al compañero Orlando Pantoja. Adelante, Orlando, te escuchamos. Orlando nos estaba... Entonces, pues es la conectividad. ¿Sí el problema de la conectividad? ¿O mejoró? Ya estamos... Continúa entonces. Sí, continúa. El asunto es... Los sociales, las organizaciones de cooptación. Un problema de cooptación que se expresa en 2 vías. Por un lado está la cooptación que de alguna manera tales, y por otro lado la cooptación de un modelo de desarrollo que no es propio de la tradición. Pero vamos a hablar en últimas, porque el tiempo lo merita, en este caso de la cooptación de los actores armados. Ellos están haciendo un tema de cooptación territorial. Como decía, generó un problema de desplazamiento, incremento. El tema de las amenazas que se mantienen. Una disputa sobre ese territorio estratégico y geoestratégico, que es el que nos ha permitido existir como grupo étnico. Y eso tiene que ver con que los actores armados
En este caso son las guerrillas que se están disputando entre ellas, pero también están unos sectores como el caso de los paramilitares, sobre todo y en especial en la parte sur del Pacífico, que es el Tumaco, en la zona del Bajo y Medio Atrato. Y en esta parte de alrededor de la zona de Buenaventura. En el resto de lo demás también, grupos armados ofreciendo servicio, otros grupos armados al servicio de el capital. Entonces, en ese escenario, la preocupación salta a la vista y es, por un lado, estamos teniendo un problema de confinamiento y de preocupación alta, y por otro lado, sentimos que también hay un tema de resquebrajamiento interno del movimiento social dentro de las comunidades, alrededor de la dinámica que desarrollamos. Entonces, esa lectura hay que saberla mirar, porque eso es parte de las acciones que debió el Estado en su conjunto atender cuando se firmó el acuerdo, porque eso lo veníamos advirtiendo, como dijo Diego. Por otro lado, hay un problema crítico, y esa es la restricción a la movilidad. Esa restricción a la movilidad se refleja de manera muy concreta durante el periodo de guerra, pero imagínense ahora esa restricción a la movilidad sumado al COVID-19. Entonces, implica que nosotros tenemos una doble condición de violación en términos de garantías de derechos. Entonces, eso además se está presentando en las comunidades y son los asesinatos aliciales que de alguna manera muchos y muchas están en sus casas, no pueden salir por el tema del COVID, pero además de eso les llegan con facilidad porque entonces ya son fácil de identificar y saber dónde están. Esto que digamos, nos pone en una situación bastante complicada, y es en qué términos, en términos de que al mismo tiempo que los actores armados ven esa posibilidad de ir avanzando en el tema de la cooptación territorial, por otro lado la fuerza pública, la fuerza del Estado, entonces avanza sobre el tema del control de las drogas. Estoy animando a irse. Nos pone a las comunidades en un estado mucho más crítico todavía. Gracias, Orlando. Orlando, muchas gracias en este momento por cuestión del tiempo. Sí. Nosotros te pedimos que... Ok. Agradecemos entonces... Rama, todo el combustible que tiene acumulado es un combustible que, por supuesto, lo usan para sus actividades normales, como el caso que ocurrió el 25 de abril en la zona del Nical, y eso es un hecho que de alguna manera va atentando contra la dinámica propia de los pueblos. Preocupa de sobremanera Orlando. Entonces, no escucho. ¿Nos estás escuchando? Para cerrar entonces la conversación con Orlando en este momento. Entonces, preocupa eso, digamos, de cómo hacer para intervenir. Creo que tenemos otra vez acá un inconveniente técnico con Orlando Pantoja desde Guapi. Nos están diciendo la gente por el interno que en efecto ha habido problemas pues allá de electricidad por algunos cortes eléctricos y también la conexión de internet está caída. Él se ha conectado con nosotros a través de un celular, de una conexión de celular, pero está muy intermitente. Como ya se nos iba acabando un poco el tiempo, les quiero contar antes de darle la palabra a mi compañera Marta, que hay varios comentarios ya en las redes sociales de la gente que está participando en el foro. Lisset León nos dice que no solo para el litoral pacífico existe esa condición de racismo y de desigualdad, sino para todos los lugares en donde habita población negra o afrodescendiente. Y Ubaldo Enrique Zúñiga nos comenta que el Pacífico es una muestra precisamente por el racismo del establecimiento, pero que en todo el país hay sectores muy marginados en medio de esta coyuntura.
Yo quiero volver a insistirles y volver a recordarles que este sábado vamos a tener por Canal Capital a las 9 de la noche, sábado 2 de mayo, el documental Bojayá, Entre Fuegos Cruzados, una iniciativa, un producto audiovisual, el primero de la Comisión Interétnica de la Verdad, que narra desde la historia de 5 familias víctimas cómo ha sido el proceso de construcción de paz, de construcción de memoria, de construcción de verdad en esa comunidad chocuana que es ejemplar para el país. Invitarlos a que se conecten el sábado a las 9 de la noche por Canal Capital, lo pueden ver por TDT, lo pueden ver por diferentes operadores donde está el canal y nos acompañen en esa conmemoración muy especial para nosotros. Antes de pasar con las preguntas que hay para los diferentes panelistas, le quiero entregar la palabra a mi compañera Marta para que ella haga un resumen de las intervenciones y una síntesis. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante poder revisar algunos puntos en común en el panel que hemos escuchado. Y lo que tenemos más en común es el peligro que estamos viviendo de que el COVID-19 se haya convertido en un instrumento para volver a aquellas épocas terribles de nuestro país donde el Ejecutivo tenía un poder sobre todas nuestras libertades individuales, sobre todas nuestras libertades colectivas. Y fuera de eso, poder tener la claridad absoluta de que el gobierno colombiano, que nuestro país no tenía ninguna previsión para el COVID-19. Y fuera de eso, de no tener ninguna previsión. Marta, no te escuchamos. Tenemos acá un pequeño problema técnico con Marta. Bueno, yo voy a proceder a pasarle a los diferentes panelistas las diferentes preguntas que hay para ellos. Preguntan acá. Tampoco te escuchamos, Camilo. ¿Ustedes me escuchan? Para el señor. No, se fue Camilo también. Habría que hacer un llamado. Hay un problema de conexión que nos envían desde Alemania. Pasa que es que no es solamente Orlando. Para el señor Diego Pérez. ¿Me escuchó la pregunta, señor Diego? No. Y Camilo. Ok, preguntan desde Alemania. ¿Cómo cree usted que deben actuar y responder las comunidades en los territorios frente al confinamiento político que usted señaló en su intervención y cuál sería la labor de otros sectores y de la sociedad civil? De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. El primer elemento es que las comunidades han venido construyendo una serie de propuestas, las comunidades del Pacífico, una serie de propuestas respecto del tema del confinamiento político ocasionado por los diferentes actores armados, por el Estado mismo, etcétera. Varias de esas propuestas tienen que ver con la propuesta del acuerdo humanitario ya en la región del Chocó y del Pacífico, la Comisión Interétnica de la Verdad y la Reconstrucción de la Memoria Histórica de ese proceso, las agendas de paz que se vienen impulsando desde las organizaciones étnico-territoriales y desde la Iglesia. Hay una serie de iniciativas. Entonces, el primer elemento importante para para romper ese confinamiento es que la sociedad en su conjunto, el país entero, conozca estas iniciativas, las respalde, las apoye y que el gobierno nacional entienda que ahí hay un interlocutor absolutamente válido, legítimo, autorizado por las comunidades para conversar sobre estas propuestas. El segundo elemento es necesariamente el confinamiento por razones del conflicto armado, terminará una vez que se reinicien los diálogos, las conversaciones de paz y las negociaciones con el ELN, por un lado, como una negociación política para darle salida al conflicto definitivamente.
Recordemos que en la agenda con el ELN en Quito y luego en La Habana, uno de los puntos tenía que ver con las dinámicas humanitarias y los alivios humanitarios para la población. Es el momento de que se retome esa agenda y se retome esa negociación para dar salida a ese confinamiento político. Y finalmente, en el marco del confinamiento, producto de esta situación de pandemia, creo que es muy importante que desde las comunidades se está preparando y vayamos preparando un poco lo que es la fase siguiente. Si bien había que tomar algunas precauciones por razones de la epidemia, de la pandemia, creo que es muy importante el que vayamos analizando todo lo que se ha construido durante estos días de pandemia en razón de lo que hemos dicho, de medidas autoritarias, de medidas que limitan derechos, que buscan vulnerar, que buscan recortar derechos fundamentales de las comunidades. Irnos preparando para respuestas a esa situación en términos de movilización social, de acción colectiva, del trabajo espiritual que hacen las comunidades étnicas del Pacífico en función de poder romper un poco esa barrera y ese escenario al cual se nos quiere llevar definitivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Bueno, estamos teniendo muchos problemas acá de conectividad. Hay también otra pregunta que la hace Juana Franco para Jacqueline Micolta y es en concreto con todo este tema de la violencia que ella explicó, si la Comisión del Esclarecimiento para la Verdad tiene algún tipo de enfoque étnico justamente para estas comunidades de Buenaventura y el Pacífico. Esa es la pregunta para Jacqueline Micolta. Bueno, precisamente la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, somos la primera comisión en el mundo que tenemos un capítulo étnico. Tenemos un enfoque étnico y no solo un enfoque, sino que esto se convirtió en una dirección étnica. O sea, tenemos un cuerpo, un equipo y una metodología étnica luego de hacer un proceso de consulta previa con los pueblos indígenas y las comunidades negras acá en el Pacífico. Estas comunidades exigieron que la comisión tuviera una dirección étnica y aportaron a la construcción de una metodología en la cual estas verdades que se están esclareciendo, este proceso de esclarecimiento que se está realizando, vincula de una manera muy importante la participación de todas estas comunidades desde la diferenciación, donde esperamos que el informe final entonces pueda reflejar las voces y estos relatos diferentes, pero estos relatos también vividos desde el contexto y contados por las voces de la gente que está en los grupos o en los pueblos étnicos desde su propia cosmovisión. Entonces sí tenemos una metodología y tenemos un equipo especialista que está garantizando la participación de los pueblos étnicos del país y por supuesto la región Pacífico. Muchas gracias, Jacqueline. Antes de entregarle la palabra nuevamente a nuestra moderadora, que hemos tenido aquí unas pequeñas fallas técnicas con ella, les quiero contar que nos están reportando sintonía desde Pereira, Mauricio Pulgarín, que nos ha acompañado también en todos los foros. Mauricio, hermano, mucho gusto tenerlo otra vez por acá. José Ángel Palomeque Lemus dice saludos desde Río Sucio, Chocó. Ana Leila García dice que revisa las intervenciones de los panelistas y que ver cómo puede trabajar para contrarrestar esta pandemia en el Pacífico. Carlos Balanta nos saluda también desde Pereira. Sabemos que nos está viendo gente allá en Guapi y por aquí estaba conectada la gente de Cococauca, que es precisamente la organización a la que representa Orlando, nuestro panelista de hoy. Hay alguna gente también conectada en Bogotá. Jesús Durán. No sé si estará en Chocó en este momento, nos está mirando. Un saludo para todos y para todas ellas. Volverles a recordar antes de que siga nuestra moderadora que tenemos el documental Bojayá entre fuegos cruzados este sábado a las 9 de la noche por Canal Capital. No se lo pueden perder. Inviten a su abuelita, a su mamá, a sus tíos, a sus vecinos, a que conozcan esta historia contada desde las víctimas. Una iniciativa de paz, de memoria, y es el primer trabajo audiovisual, el primer insumo audiovisual de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico.
Marta, compañera, la escuchamos, a ver si tenemos ahora sí suerte con la técnica acá. Bueno, muchísimas gracias. Yo que estaba conversando cuando tuvimos el insuceso técnico, la importancia de lo que estaba contándonos Orlando. Orlando toca un tema muy importante y vital para nosotros que tiene que ver con las visiones, las cosmovisiones y todo lo que significa para ellos este momento de confinamiento y de cooptación, sobre todo de diversos actores en los territorios como los actores armados. Y me parece muy importante la reflexión de Orlando porque el día de hoy a las 12 de la noche ustedes saben que se cumple algo que el ELN ha prometido y que finalmente parece que está en discusión de que pues vuelve a levantarse en pie de guerra este grupo. Y también cuando en los territorios ha salido muy claramente el alto comisionado para la paz diciendo que hay un decreto nuevo, el 601, en el cual se le está permitiendo de manera individual a las BACRIM y a las fuerzas disidentes de la FARC que se vayan sumando a la reintegración. Entonces, lo que estaba diciendo Orlando es muy complicado porque a la situación de cooptación que se está viviendo en los territorios con estas fuerzas, pues encontrar que hay un decreto que está amparando algo un poco delicado, pues yo creo que le pone más candela al territorio. De modo que es importante eso que él nos estaba contando. Acto seguido vamos a escuchar el segundo grupo de panelistas. Hay una persona muy importante entre nosotros que todos le conocemos por su lucha y su trabajo, que es el padre Albeiro. Jesús Albeiro, que yo no sabía que era filósofo también, pero es filósofo, teólogo, qué maravilla. Por varios años le conocimos en la pastoral de Quibdó, siempre estuvimos cercanos a ese trabajo desde la Ruta Pacífica y vimos todo su empeño. Es un hombre de derechos humanos, muy conocedor del derecho internacional humanitario y actualmente pues hace parte del equipo de paz de la Arquidiócesis de Cali y director de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano. Menos mal que no le perdimos al padre, mire, sigue en el Pacífico. Bienvenido, padre. Le escuchamos y sabemos que sus reflexiones tienen que ver con algo muy importante, como seguir hablando de los derechos civiles, pero hay algo muy importante que usted tiene para darnos, que es contarnos el rol de la Iglesia en estos momentos de confinamiento, en estos momentos de emergencia por el COVID-19. Muy buenas tardes, Marta, y a todos los compañeras y compañeros que me acompañan en este panel, y a todos los que están allá, que nos escuchan en las distintas redes sociales, en fin. Primero que todo, pues en nombre de la Coordinación Regional del Pacífico, que es donde estoy ahora, y del Observatorio de Realidades Sociales y de la Comisión Interétnica, pues agradecerles a ustedes y a todos los que nos han acompañado en este foro, y de una manera muy especial en nombre pues de la Iglesia Católica de esta región del Pacífico y suroccidente colombiano, que enhorabuena pues nos hemos unido y articulado para acompañar a las comunidades en todo este trabajo por la construcción de la paz. Un saludo, no lo voy a mencionar ahora porque el tiempo es corto, de todos los señores obispos de esta región pacífica y suroccidente colombiano, en cabeza pues de Monseñor Darío Monsalve, arzobispo de Cali, de Monseñor Luis José, arzobispo de Popayán, y próximamente arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Muy rápidamente, yo para poder llegar a esto que me han preguntado, pues tengo que partir como de una hipótesis, que más que hipótesis creo que ya se convierte en una certeza, y es que yo quiero partir diciendo que en esta región del Pacífico colombiano el conflicto armado no es el mal mayor como se ha querido, no ha sido y hoy tampoco es el mal mayor como se ha venido queriendo hacer entender por parte de los gobiernos y del Estado, en fin, y me explico. Creo que una de los compañeros que me antecedieron decía cómo es que el conflicto armado en esta región es muy nuevo, es de hace 25, 30 años. El conflicto armado nos llegó de afuera, nos llegó de otros lados.
pero sí lo que ha habido allí en esta región del Pacífico en que estamos, sí es una carencia de necesidades básicas insatisfechas, que ya ustedes lo han mencionado, entonces, que son estructurales. Y eso en un Estado social de derecho, yo lo he dicho de una manera muy certera y que a veces a la institucionalidad le molesta al gobierno, es que lo que ha habido en esta región del Pacífico y sigue habiendo es una violación sistemática, histórica y permanente de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales y étnicos. Y como si eso fuera poco, de los derechos civiles y políticos. Porque antes de que hubiera allí la guerra, el conflicto armado, ya esto estaba allí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora con todo este tema, y eso es lo que dio origen a estos foros, lo que hemos visto ahora con la pandemia del COVID-19 o coronavirus, que uno ya ni sabe cómo llamarlo, lo que ha quedado evidenciado allí en esta región del Pacífico, y yo diría, como una compañera de Buenaventura decía ahora, y creo que en todo el país, lo que ha quedado evidenciado con esa crisis es una grave crisis de violación a los derechos humanos. ¿Por parte de quién? Por parte de un Estado social de derecho. Y eso yo no me voy a detener porque eso no es el motivo de este foro, porque ahí entra entonces todo lo que es el modelo económico, el modelo de desarrollo, en fin, que ha sido, ya lo han dicho, racista, excluyente, todo lo que quieran. Entonces yo quiero dejar como dejar primero esa certeza, que bueno, que sí, llegó el conflicto armado y en medio de eso, pues, ¿qué ha hecho la Iglesia? La Iglesia, lo que hemos hecho, y lo estamos haciendo ahora, es lo siguiente, pues nosotros hemos dicho, como Iglesia en el Pacífico, hemos dicho que nosotros no somos protagonistas, sino acompañantes. Los protagonistas son las comunidades, las organizaciones, el pueblo, y nosotros lo que hemos hecho allí es acompañar a ese pueblo. Y en el marco de ese conflicto armado y en el marco de toda esta conflictividad social y política, hemos emprendido desde hace muchos años lo que hemos llamado todo un proceso, que ya aquí los compañeros lo han mencionado muy bien, un proceso de enclave territorial con un enfoque de derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que para los territorios étnicos es el territorio, el que ha estado amenazado y el que sigue estando amenazado, y más ahora con toda esa cascada de decretos que, aprovechando el COVID-19, el gobierno, y esperamos que ese Estado social de derecho lo vigile y todo eso, porque estamos seriamente preocupados. Yo creo que ya Diego trató de hablar de eso y espero que Astrid de pronto nos precise más estos temas. Entonces estamos muy preocupados por todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros en medio de ese acompañamiento, en el marco de ese conflicto social y armado, lo que hemos estado es trabajando, diría yo, en el marco de una construcción de paz. ¿Qué hemos estado haciendo durante todos estos años? Y que ahora mismo, en el marco del COVID-19, lo que hemos tenido que hacer es echarle mano, simplemente es junto con las organizaciones, pues acompañar las comunidades, junto con las comunidades y organizaciones, articularnos. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, lo que ha quedado al descubierto con esta pandemia, con esta crisis, es toda esa problemática que yo no voy a hablarla ahora porque ya la hemos hablado en otros foros, pero eso es lo que ha quedado ahí. Y el conflicto armado, entonces está ahí también. Pero el mal mayor, pues, aunque la guerra es muy dura en este Pacífico, la guerra es muy dura, lo que ha quedado evidenciado es que el conflicto armado, pues sí, hace parte de toda esta problemática, pero los problemas de fondo están ahí. En ese sentido, entonces, como Iglesia, nosotros hemos partido de que nuestra posición no es nada neutral frente a este conflicto político, social y armado. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo también, la otra certeza es que ese conflicto armado, político, social, no es casual, es causal, tiene unas causas políticas y económicas y sociales. Lo que está en juego allí en el Pacífico colombiano es la territorialidad, son los territorios de las comunidades negras e indígenas. Y entonces pareciera ser que es una estrategia del gobierno, de los gobiernos, del Estado, de cómo acabar estos pueblos, de no poner ni educación, ni salud, ni seguridad alimentaria, nada de todos estos derechos que son del pueblo, para que este pueblo se muera. Y entonces, como si eso fuera poco,
ha llegado el conflicto armado, que ha sido muy devastador, muy duro, muy difícil, y ahora llega también lo del COVID-19. Entonces, nosotros como iglesia y como rol, y repito, tenemos varias estrategias. La primera, pues, de acompañar al pueblo, a las comunidades, a través de todos estos procesos organizativos. La otra estrategia muy grande, pues, es crear lo que llamamos las comisiones de vida, justicia y paz, que ahora lo que hemos hecho es activarlas ahorita con la pandemia a través de las pastorales sociales, de los equipos misioneros. ¿Para qué? Para ayudar a ¿qué? A coordinar y articular. Pues claro, con un gobierno que está ahí, con unos alcaldes, con unos gobernadores, pero que no tienen las herramientas para poder hacer frente a toda esta grave situación, que ya lo han manifestado los compañeros y compañeras, que en muchas partes de allá del Pacífico, lo que más que preocuparles el mismo virus, lo que les está preocupando es todas las otras situaciones que ya hemos mencionado. El tema del conflicto armado, la no salud, la no educación, la no seguridad alimentaria y sobre todo el peligro que hay frente a los territorios. La otra estrategia, digamos, que nosotros, o el rol que estamos jugando, no solamente ahora en esta pandemia, sino siempre, ha sido el tema de la denuncia, porque les decía ahora que nuestra posición es una posición nada neutral, estamos siempre del lado de las comunidades. Entonces, por eso hemos tenido también que denunciar, y por eso nos preocupa mucho ahora el tema, porque una de las cosas que hemos tenido que denunciar junto con las comunidades ha sido la corrupción política y administrativa de los gobiernos, del Estado, porque de la corrupción no es solamente de los gobiernos locales o municipales, esto viene desde Bogotá, esta corrupción. Y eso ahora, por favor. Ahora nos preocupa toda esta situación. El otro rol que hemos estado haciendo, y con esto termino, es el de la mediación o posibilitar diálogos de paz, porque creemos que la única salida a este conflicto armado y social es por la vía negociada que ya Diego tocó. Y en ese sentido, por eso seguimos insistiendo como iglesia en esa mediación, en todo ese trabajo por la construcción de la paz. Seguimos insistiéndole, haciendo un llamado al gobierno del presidente Duque que por favor reanude la mesa, porque no hay otra salida, la mesa con el ELN, porque al ELN no lo puede echar, el ELN no lo puede someter a ese decreto, que es un decreto que no es nada nuevo, porque es un decreto, eso ya estaba, la reinserción individual, y el ELN, que no se olvide el gobierno, que el ELN, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, le ha dado ese estatus político de beligerancia y todo eso. Entonces, por eso seguimos insistiéndole al gobierno, por un lado, es abrir esa mesa de diálogo y abrir un espacio de sometimiento, de llamamiento a la justicia a los otros grupos armados al margen de la ley, de una manera colectiva. Y al ELN, pues que no sea tan sordo y tan indolente, que no descalifique la mediación de la sociedad civil, de las comunidades, de los líderes, de organizaciones y de la iglesia, que lo que le estamos pidiendo a él, de alguna manera también le estamos exigiendo al gobierno. Entonces nosotros como iglesia vamos a seguir en ese trabajo de alguna manera repito, de acompañamiento, de mediación, de facilitación, pero también de denuncia, porque nos preocupa, y en eso termino ya, lo que decía Diego, ponerle cuidado a esos decretos que el gobierno está haciendo uso ahora para poder entonces echar para atrás muchas cosas que hemos logrado en el Pacífico. Nos preocupa lo de la consulta previa y nos preocupa también lo de las licencias ambientales y otras preocupaciones que seguramente Astrid nos pueda tocar. Yo dejo ahí, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, padre. Efectivamente has tocado un tema que ha sido del común y es, bueno, ¿en dónde va a quedar todo lo que hemos adelantado? ¿Dónde va a quedar todo lo que hemos adelantado como comunidades y como pueblos? ¿Dónde quedó la Constitución del 91 que le cerraba un poco la puerta a este ejecutivo que quería todo el tiempo estar mangoneando, ¿no? El padre estaba muy preciso en eso y también en el tema de la denuncia. Es un momento difícil para la denuncia, pero tenemos que seguir
en ello, porque si no, no hay esperanza ni posibilidad. Bueno, en el próximo panel vamos a escuchar una de nuestras compañeras. Está Astrid Torres, es socióloga, magíster en desarrollo y docente universitaria. Trabaja en la defensa de exigibilidad de los derechos humanos, pertenece a Colombia, Europa, Estados Unidos en el nodo de Antioquia y es investigadora de la Corporación Jurídica Libertad en el equipo estratégico de paz. Bienvenida, Astrid, y te escuchamos y queremos seguir en el mismo vínculo de la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con esas libertades políticas y esas libertades de los pueblos? ¿Un problema con tu micrófono? ¿No te escuchamos? Ya, lo tenía apagado. Buenas tardes para todos, para todas, para mis compañeros que estamos acá, mis compañeras que estamos en este espacio virtual, para quienes nos están siguiendo por redes. Sí, creo que en esta misma línea de la que habla Diego, Jacqueline, Orlando y pues el padre Albeiro, también como continuar, creo que continuar en esa línea de análisis es, creo que sin lugar a dudas lo que decía el padre es vital, y es que en Colombia los derechos civiles y políticos, que son los que tienen que ver con la vida, con la integridad y con la libertad, se encuentran asediados, no solo por el tema del conflicto político, social y armado que hemos vivido como país durante más de 60 años, sino que está atado realmente ese conflicto político, social y armado a los temas del modelo de desarrollo, al tema de inequidad, al tema de pobreza y al tema de discriminación, en especial en los grupos étnicos. Creemos que es fundamental recalcar en el tema del ámbito del Estado de los derechos civiles y políticos en Colombia, en la actualidad, que realmente los derechos se encuentran vulnerados y violentados. Y muestra de ello creo que son tres grandes elementos que quisiera traer a colación, que se viven en el Pacífico con mayor rigor, pero que también hace parte de esas políticas institucionales de Colombia, del gobierno colombiano, que se han expandido a los diversos territorios. El primero de ellos, sin lugar a dudas, es que el gobierno colombiano, el Estado colombiano, ha decidido tratar los problemas sociales de la pobreza, la inequidad y la desigualdad con acciones militares y judiciales. Lo segundo es que Colombia es el tercer país de América Latina más desigual, y al interior el departamento del Chocó es uno de los 5 departamentos con mayor nivel de pobreza extrema del país. ¿Qué nos dice eso realmente? Lo que nos evidencia es que las políticas institucionales del Estado no están acordes a las demandas que hacen los territorios y la ciudadanía. Y en ese sentido los derechos civiles y políticos se encuentran vulnerados. No es posible hablar de la vida, la integridad y la libertad cuando el pueblo está sometido, los diversos pueblos, los étnicos particularmente, están sometidos a grandes niveles de pobreza extrema, a grandes niveles de exclusión incluso de sus propios territorios, de no poder usufructuar y de esos bienes comunes porque están destinados para atender las demandas de empresas transnacionales y del mercado internacional. En ese sentido, creemos que es fundamental, incluso en este marco que ya bien lo decían mis compañeros y mis compañeras que me antecedieron, es que el COVID lo que hace es evidenciar lo que por años se ha quedado solamente en los territorios, y lo conocen entonces la gente del Chocó, de Nariño, del Cauca, y que a veces cuando pasan a medios de comunicación reportajes, pues la gente se asombra y dice, ¿cómo es posible que eso pase hoy en Colombia? Pero hoy realmente el COVID ha demostrado que hay altos niveles de vulnerabilidad en el Pacífico, en Medellín, en Bogotá, en cualquier parte donde tú voltees a mirar. Hoy están ondeando banderas rojas, está la gente en medio de la situación de emergencia saliendo a las calles a exigir ayudas humanitarias. En ese sentido, eso demuestra que en Colombia el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos no se está cumpliendo. A eso se suma obviamente la negativa en particular de este gobierno de Iván Duque, de negar la implementación total del acuerdo de paz. Y eso es una regresividad. Y a la par, entonces, digamos, poner tropiezos a posibles negociaciones con el ELN, que esperaríamos nosotros que
como lo dice el padre, como lo dice Diego, siga siendo una bandera de exigencia por parte del movimiento social y de la sociedad en general de poder lograr esa paz completa. Fuera de ello, el gobierno no ha querido hacer el desmonte del paramilitarismo. Y eso es sumamente grave porque la región del Pacífico ha sido azotada y sigue siendo azotada por el paramilitarismo, y hoy en la actualidad pues está también otro actor fundamental que también desestabiliza el territorio, que son el tema de las disidencias. En ese sentido, la violencia armada, el conflicto armado, digamos, pone en jaque los derechos civiles y políticos, pero también lo hace la pobreza, la marginalidad y las políticas institucionales que realmente no privilegian el gasto social, sino el gasto militar. En Colombia, en 2019, el gasto militar, un momento yo busco aquí que lo tenía, fue de 33 billones de pesos, y para 2020 va a ser de 35 billones de pesos. Mientras que el de salud tenía 29 millones de pesos en 2019, en 2020 va a tener 31 billones, y en el tema de inclusión social, que es generalmente el rubro que atiende las demandas en temas de los derechos sociales de las poblaciones más vulnerables, incluidas las étnicas, solamente hay 11 billones de pesos para el 2019 y 11 billones de pesos para el 2020. ¿Qué significa eso? Que realmente el gobierno colombiano no privilegia la inversión social, sino la militar. Y eso es una de las grandes discusiones que tenemos hoy en el país, porque la actual política de seguridad y defensa que inauguró el gobierno de Iván Duque es un reencauche definitivamente de la política de seguridad democrática, que lo que hizo fue afianzar los territorios, arrasar los territorios que tenían movimientos sociales, procesos organizativos, para que posteriormente entraran los megaproyectos. Y eso, digamos, que tiene que ver mucho con la posibilidad de pervivencia en los territorios, del derecho a la vida y de cómo enfrentar una crisis como la que tenemos actualmente, cuando la gente está siendo despojada de sus medios de vida. En particular, la región del Pacífico, pues, es un territorio geoestratégico tanto para el capital transnacional, pero es digamos, el territorio de vida para las comunidades. Y como lo señalaba Orlando, allí hay una disputa, obviamente, que el gobierno intenta mediar y, digamos, resolverla por la vía de la militarización, acudiendo a que hay presencia de la insurgencia, de lo que ellos llaman GAO-GAT, y que en ese sentido pues es necesario consolidar el territorio. De allí que en la actual política de seguridad y defensa se haya, por ejemplo, ubicado el Pacífico Nariñense como una de las 5 zonas estratégicas de intervención futura, que debido al orden público, dice el Estado, deberá incrementarse el pie de fuerza, nuevamente, un pie de fuerza que desde el año 2017 viene aumentando exponencialmente el gobierno en toda la región del Pacífico. Recuerden, por ejemplo, que en el año 2000 fueron incluidos 2.000 efectivos nuevos solamente en la región del Pacífico. Posteriormente han venido aumentando los pies de fuerza, supuestamente bajo el argumento de prestar seguridad al territorio, pero lo que realmente hemos visto un escalonamiento del conflicto armado, pero también de la represión estatal frente a los procesos organizativos que se mueven en la defensa del territorio y que se mueven, por ejemplo, ya lo mencionaban ahora, frente al tema de la sustitución de cultivos. Y eso para nosotros es una gran advertencia de la Corporación Jurídica Libertad. Venimos haciendo una campaña grande en términos de decir, los derechos humanos no están en cuarentena. Y eso es algo que nosotros también tenemos que volverlo como una bandera de exigibilidad política, porque en este momento el gobierno, de manera desaforada, envía a la fuerza pública a reprimir las protestas sociales, a reprimir al campesinado que hoy, por ejemplo, está oponiéndose a la erradicación forzada bajo el asunto del COVID-19 y el asunto de seguridad y el asunto de salud. De allí, por ejemplo, que el día nada más de ayer se reportaba que en Quibdó, que la gente había salido a protestar por el tema de que no habían llegado ayudas humanitarias, fue reprimida por el Escuadrón Móvil Antidisturbios. A este conjunto de situaciones de respuestas militares a problemas sociales y a problemas estructurales, se abona un tema que ya han mencionado aquí, es el asunto que tiene que ver con la situación de defensores y defensoras. Lo que es Cauca, Antioquia y Nariño son los principales departamentos con mayor número de líderes sociales asesinados. Recuerden nada más el día de ayer el asesinato de Álvaro Narváez. En ese sentido, hace 2 o 3 días el secretario general de la ONU para la prevención del genocidio
ha empezado consultas con el gobierno colombiano y con las organizaciones para poder visitar oficialmente a Colombia. O sea, que el secretario sobre el tema de genocidio de la ONU quiera visitar a Colombia, expresa la gran preocupación que hay a nivel internacional por lo que está ocurriendo en el país, pero específicamente él se refiere al asunto del Cauca, se refiere también a los asuntos de los líderes y lideresas étnicos que vienen siendo exterminados por el accionar de los grupos armados, pero también en especial y fundamentalmente nosotros lo advertimos por el no hacer del Estado. La decisión del Estado de no querer acompañar a los líderes y lideresas y obviamente no desmontar el tema del paramilitarismo. Sí, te quedan 2 minutos, por favor. Gracias. Sí. Para cerrar, para nosotros, digamos, es fundamental ese marco que hablaban de las limitaciones a los derechos, en especial, por ejemplo, el asunto que hoy está muy cuestionado de las movilizaciones sociales. Solo recordar que en el reciente manual de la Organización Mundial de la Salud, si bien se exhorta a los gobiernos a que tomen medidas para el confinamiento, también lo que se señala ahí es la necesidad de que los estados cumplan a cabalidad con los temas humanitarios, con los temas de inversión social, con los temas en salud. Es imposible querer que las comunidades étnicas, que las comunidades del Pacífico, por ejemplo, tomen todas las medidas frente al COVID, cuando lo que les ha antecedido, como les decía el padre, es un abandono estatal y una pobreza extrema que es imposible sostener en medio de una cuarentena. Muy bien, Astrid, muchísimas gracias. Creo que nos has recordado algo muy importante, y es que los derechos humanos no están en cuarentena, no se encuentran en cuarentena. El gobierno colombiano ha querido montar al militarismo, seguir en la vida, militarizando la vida civil, pero no ha querido trabajar en el desmonte de la pobreza, en el desmonte de todas las desgracias que le suceden a su pueblo. Yo cedo la palabra a mi compañero Camilo, que tiene preguntas, y agradezco a este panel que nos ha acompañado en este momento. Así es. Bueno, no, contarles que nos está viendo gente desde México, nos han reportado sintonía también desde La Hormiga, Putumayo, allá como que no tienen problema de conexión. En Dante Dimon nos escribe saludos desde México, y Jairo Salas, que nos había acompañado ya en foros anteriores, supongo que estará en Tumaco o por allá cerca en algún lugar del Pacífico nariñense, nos escribe. El COVID-19 desnudó a profundidad las problemáticas de los territorios del Pacífico en materia de salud, educación, conectividad, y abonado a esto la incidencia permanente de los actores armados y la violencia que generan. Eso preocupa porque hay falta de transparencia en la ejecución de los recursos destinados a los entes territoriales. Y desde Cali me han escrito acá y me han enviado un mensaje por interno que dice que antes del documental, es decir, el sábado a las 5 de la tarde, habrá un canto a Bojayá. 3 mujeres artistas del Pacífico levantan su voz para clamar por el amor, la dignidad y la paz que el terruño se merece. Ellas son Elena Inestrosa, Cintia Montaño y Nubia Ocoró. Va a ser el sábado 2 de mayo a las 5 por el Facebook Live de la Arquidiócesis de Cali. Antes de que continuemos pues con los panelistas y con el foro, recordarles que también vamos a tener el sábado a las 9 de la noche el documental Bojayá entre fuegos cruzados. Acá les tengo el afiche para que se animen a verlo. De pronto les sale ahí un poco al revés por el tema de la transmisión. Bien. Es una iniciativa audiovisual de la Comisión Interétnica de la Verdad y del director irlandés Oisin Kearney. No se lo pierdan, 9 de la noche por Canal Capital, sábado 2 de mayo. Compañera Marta, siga usted. Gracias, Camilo. Quería preguntarte si de pronto habían preguntas. ¿No tenías preguntas para cada uno de los panelistas? ¿Fuera importante? Sí, señora. Tenemos una preguntita que se nos quedó en el tintero precisamente para Orlando Pantoja. Desde Cooperante de Aguiamondo, Eric Bejarano pregunta a Orlando Pantoja, ¿cuál es el llamado puntual que desde los territorios del Pacífico caucano se le está haciendo al gobierno nacional frente a la situación que usted ha expuesto, todo el tema de conflicto armado, exigibilidad de derechos y racismo estructural? Esa es la pregunta para Orlando.
Tiene apagado el micrófono. Orlando, ¿nos escucha, Orlando? Bueno, vuelvo a leerla por si de pronto no se escuchó. ¿Ya nos escucha? ¿Orlando? Tiene el micrófono apagado. Vuelvo a leer la pregunta mientras Orlando enciende el micrófono. Eric Bejarano, cooperante internacional, pregunta: ¿cuál es el llamado puntual que desde los territorios del Pacífico caucano se está haciendo al gobierno nacional frente a la situación de exigibilidad de derechos, conflicto armado y racismo estructural? La pregunta para el compañero Orlando Pantoja de Guapi, Cauca. Muchísimas gracias. Hay una solicitud que creemos que debe resolverse, y es que acá se han hecho muchos informes de riesgos, pero el sitio en la costa pacífica que no tiene un informe estructural de riesgos es la costa pacífica. Es el único sitio que no tiene el informe estructural de riesgos. ¿Qué significa el informe estructural de riesgos? Es ver toda la serie de necesidades básicas insatisfechas, todo el tema de las afectaciones al territorio, significa todo el tema del goce efectivo de derechos que no se han garantizado en el marco de lo que plantea la Corte Constitucional. Entonces, eso es un llamado que hay que avanzar de carácter urgente, como un elemento que ahora se incorpora en eso que se está diciendo, que es que se desnudó esa realidad. Implica entonces que de alguna manera también se debe avanzar en acciones conjuntas con el Ministerio Público para que de alguna manera se pueda recorrer y que permita tener una lectura mucho más práctica de la situación y la crisis humanitaria que se está viviendo. Pero por supuesto también habría que mirar que como hay un problema también de confianzas con el Estado, por supuesto que eso requeriría el acompañamiento de la comunidad internacional. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de una visión de grupo étnico que históricamente ha sido violado, pero también que históricamente se le ha desconocido, pero que históricamente solo se le da un reconocimiento como grupo étnico, en este caso muy concreto, a las comunidades negras a partir de la Constitución del 91. Es decir, que se plantea el Estado Social de Derecho. Por eso, implica que hay que avanzar en romper la marginalidad histórica, para que podamos ir avanzando también en un elemento que nos parece fundamental en este país, y es comenzar a hacer un diálogo de visiones bajo el respeto del Estado Social de Derecho. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias por la respuesta. También tenemos acá otra pregunta, precisamente para el padre Jesús Albeiro Parra. Esa pregunta tiene que ver con todo el asunto de los diálogos y de los acercamientos de paz, y dice: padre, usted mencionaba que no se puede desconocer la labor de la Iglesia como mediadora, garante, etcétera, en los procesos de diálogo entre el gobierno y diferentes actores armados. En este caso particular, con relación al ELN y el gobierno nacional, ¿considera usted que la Iglesia debe tener un representante o vocero si se llega a dar un diálogo oficial? No, de ninguna manera. Eso fue lo que no fue lo que yo quise plantear. Yo lo que dije es que usted de pronto la opinión pública no conoce de que, bueno, por parte del gobierno, pues siempre ha descalificado el papel de, digámoslo, de la Iglesia, no solamente de la Iglesia, porque ya hablo también de la sociedad civil, de las organizaciones, Iglesia, que es un papel que hemos venido haciendo desde el Chocó, desde el Pacífico y el Occidente, que ha sido el papel de facilitar, de mediar y todo eso. Entonces, pues sabemos que el gobierno pues siempre ha querido negar eso, porque siempre dice que ellos son los únicos, en fin, o los que dan permiso, en fin.
pero también a estos días el señor Antonio García, por uno de sus canales, digamos, lo descalificó este papel y especialmente el de la iglesia en cabeza de Monseñor Darío. Entonces me estaba de pronto refiriendo un poco a eso, que uno de los roles, porque una de las cosas que me pidieron en este foro era que hablara un poco también, me habían dicho de que hablar un poco del papel de la iglesia en el marco del conflicto armado. Entonces lo que hemos hecho es ese, el papel más bien de facilitar, de mediar, de ayudar, pero no estaría de acuerdo que en un eventual diálogo de paz, pues que nos llamaran a nosotros como a estar ahí en la mesa, no sé, de negociadores de quién, nosotros no somos negociadores como iglesia, nosotros podemos ayudar a facilitar desde las regiones, desde las comunidades, y si en algún momento pues la iglesia ha jugado ese papel de, digámoslo, de ayudar a los acercamientos y todo eso, pero en la mesa como tal, no sé, eso ya no lo definiría yo, porque no soy, yo a duras penas soy cura, entonces eso sería ya de la conferencia episcopal, en fin. Pero vuelvo y repito, no lo vería muy bien allí en la mesa, porque el papel nuestro estaría más en el trabajo y en el papel desde la sociedad civil con las comunidades, las organizaciones, con las víctimas, y porque la negociación la deben de hacer los dos actores, y ellos ya pues con las propuestas o iniciativas que salgan desde la sociedad civil, y que, como decía Diego, en el Pacífico tenemos muchas propuestas, muchas iniciativas, no estamos esperando sino que arranque la mesa para seguir, para poder llevar las propuestas que tenemos. Aún más, en la misma implementación de acuerdos, ya lo hemos venido expresando, pero no sería el papel nuestro, porque estaríamos del lado de quién, no sé, eso ya no, yo me estoy refiriendo más al papel de facilitación, de mediación, y de la iglesia como esa posibilitadora, y como lo decía ahora, como acompañante desde los territorios y con las comunidades. Muchas gracias, Padre Albeiro. También Juan Francisco González nos ha enviado una pregunta precisamente para Astrid Torres. Y sabemos que la Corporación Jurídica Libertad ha estado liderando casos de derechos humanos, casos de defensa de los derechos humanos en todo el tema del conflicto armado, como lo de la Comuna 13, el caso de Hidroituango, han estado muy metidos ahí en estas audiencias. Juan Francisco nos pregunta pregunta a Astrid concretamente si no cree que la JEP pueda ser justamente una esperanza para romper con esa impunidad y con esa política del gobierno actual. Sí, sin lugar a dudas, la Jurisdicción Especial para la Paz, digamos que es uno de los mecanismos que las víctimas del conflicto armado, en especial, por ejemplo, con las que trabaja la Corporación Jurídica Libertad, que son las víctimas de crímenes de Estado, pues tienen cifradas esperanzas, ¿cierto? Esperanzas de lucha contra la impunidad. De allí que pues estemos acompañando diversos procesos a nivel jurídico, político, pero también en temas de memoria y reparación, para que participen en la Comisión de Esclarecimiento. Se han entregado varios informes sobre ejecuciones extrajudiciales, sobre el tema de empresarios, paramilitarismo en Bajo Atrato y Urabá, con otras organizaciones como Forjando Futuros, del Instituto Popular de Capacitación y la Comisión Interespecial de Justicia y Paz. Creemos que la jurisdicción puede ser y debe ser realmente el mecanismo que ayude a disminuir los altos niveles de impunidad que han existido en el país, y sobre todo con lo que tiene que ver con la responsabilidad de agentes estatales en comisión de graves violaciones a los derechos humanos que ha acontecido a lo largo y a lo ancho de este país. De allí que sigamos apostando a la Comisión de Esclarecimiento, a la Jurisdicción Especial para la Paz de la Unidad de Búsqueda, pero también creemos en ejercicios alternativos como el que viene de la Comisión Interétnica del Pacífico, que también, aunque sea un mecanismo extrajudicial, es un mecanismo de justicia desde los pueblos. De allí que sea una combinación de elementos entre lo jurídico, digamos, entre lo institucional, y también los elementos que los pueblos realizan para que sean nombrados los hechos, para que sean reconocidos los responsables y para que haya una verdadera reparación, una verdadera justicia,
y sobre todo lo más importante que exigimos también es una garantía de no repetición. Y ahí que la Jurisdicción Especial para la Paz sea un escenario al que nosotros siempre convocamos en términos de que sea un mecanismo justamente de lucha contra la impunidad. Astrid, Adriana Diosa nos pide una puntualización allí en el chat del Facebook, precisamente de la transmisión. No sé de dónde nos escribe ella, no sé si Medellín. Adriana Diosa nos pregunta si hay o si conocemos de mecanismos específicos para proteger a líderes sociales en el marco de la pandemia. Hemos visto pues que los asesinatos se han incrementado, que los grupos armados campean sin ley, entonces queríamos saber eso. Muy buena la pregunta, muy pertinente la pregunta de Adriana Diosa. Adriana Diosa es compañera de aquí de la ciudad de Medellín. Hasta hace un par de semanas, Alicia Arango, la ministra, pues dio unas declaraciones en las que señalaba que el gobierno colombiano había adoptado unos nuevos protocolos, sobre todo de carácter colectivo, para llegar a los territorios donde había gran nivel de vulnerabilidad para los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, ¿sí? En el marco del COVID-19. Realmente, pues nosotros habría que revisar, digamos, el marco normativo, cómo quedaría, digamos, ese nuevo instrumento, pero sin lugar a dudas hay que resaltar que no hay protocolo que valga cuando no se ha decidido por parte del Estado colombiano el desmonte del paramilitarismo y el asunto que tiene que ver crucialmente con poder conversar con los líderes y lideresas sociales en Colombia de una política pública de garantía para la labor de los defensores de derechos humanos. En la actualidad Colombia, este gobierno colombiano ha decidido casi que hacer la política pública solo, con un diagnóstico absolutamente desacertado que no reconoce el ataque, las causas por qué están atacando a los líderes defensores y defensores, pues y en esa medida cualquier instrumento que se proponga no va a ser asertivo para responder a esta violencia cada vez más letal que tenemos como defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Ahí Camilo, si me permite, me permite una... Padre, una muy puntual porque tenemos que ir cerrando y sigue mi compañera Marta para hacer unas conclusiones generales. Que precisamente por eso desde la Comisión Interétnica de la Verdad y desde la Coordinación Regional, Orlando sabe eso, y Diego, venimos plantándole al gobierno hace rato y ahora la ministra los planes de autoprotección colectiva comunitaria. Y eso es una deuda que la ministra se comprometió con nosotros en Cali ahora a finales de febrero y quedamos que en marzo y estamos esperándola y para eso no hay excusa de la pandemia. Para eso entonces se debería ya estar citando a los líderes y lideresas Orlando para presentarles esa propuesta que venimos construyendo de autoprotección comunitaria. Pero coincido con lo que dice la compañera, mientras estos grupos armados sigan en los territorios y sobre todo en connivencia con la fuerza pública, va a ser muy difícil, ahí no hay ni plan ni nada, ni en eso el responsable, no estamos diciendo que el gobierno sea culpable, pero sí es responsable de lo que está pasando en los territorios. Entonces, quería terminar con eso, hombre, Camilo, muchas gracias. Muchas gracias, padre, muchas gracias a nuestro equipo de panelistas, qué orgullo haberles tenido aquí. Y queremos no irnos sin hacer una pregunta a futuro. ¿Será que después del COVID-19, qué nos espera en los territorios? ¿Qué creen ustedes que pueda ser el próximo escenario a mediano y largo plazo en los territorios frente a los derechos civiles y políticos, que es de lo que hemos venido hablando? Entonces, ¿qué nos queda después de este COVID-19? ¿Qué creen ustedes? Le voy dando la palabra a cada uno. Jacqueline, 3 minutos para que nos cuentes. ¿Qué crees tú? Bueno, el COVID-19 en principio nos va a dejar una situación económica más vulnerable para las comunidades que están asentadas en estos centros urbanos. Pero entonces esto nos va a llevar a replantearnos qué es lo cómo tenernos en cuenta realmente, la necesidad de tener en cuenta estas poblaciones que han migrado del litoral pacífico a los grandes centros urbanos como parte integral de estas poblaciones, no como visitantes. Creo que eso es lo que nos tiene que dejar todo este proceso de esta pandemia, que estas comunidades migraron
por diferentes razones, pero ya son parte de estos poblados y deben ser integradas a todos los procesos, a todos los programas, a todas las planeaciones, como parte, como ciudadanos con dignidad de estos territorios. Muchas gracias, Jacqueline. A ver, escuchemos a Diego. Diego, ¿qué nos cuentas? ¿Qué crees tú a futuro que va a pasar? Bueno, creo que esta situación de pandemia simplemente ha evidenciado unos campos que están en disputa muy fuertemente. Señalo solo 3 de ellos. El primer campo en disputa es el campo de la verdad. El gobierno colombiano, especialmente en cabeza del ministro de Salud, no ha hecho sino mentir, dar informaciones que no son absolutamente correctas al conjunto de la población y las distintas instancias de gobierno, trabajando sobre la base de ocultar información y sobre la base de la mentira. Es decir, el primer campo en disputa es el campo de la verdad en todo sentido. Ya hablamos del otro tema, de la verdad sobre el conflicto armado. El gobierno quiere negar sobre el paradigma del negacionismo lo que sucedió durante el conflicto armado, y ya sabemos incluso que un alto funcionario del Centro de Memoria Histórica desconoce la existencia del conflicto armado y la construcción de la verdad. El segundo campo en disputa que nos refleja esta situación del coronavirus tiene que ver con la individualización de lo colectivo, llevarnos a encerrarnos en la individualidad para romper las dinámicas colectivas y las construcciones de tejido social y de tejido comunitario que se venían construyendo con mucha fuerza y con el ejercicio de la movilización social en los últimos años y meses. Y el tercer campo fundamental tiene que ver con el tema de los derechos. Los derechos que empiezan a ser cambiados de sentido, cambiados en su horizonte político y en sus principios filosóficos, para convertirlos simplemente en acciones muy puntuales y muy en carácter coyuntural. En ese marco de esos campos que están en disputa, la movilización social, la movilización del pensamiento, de las acciones que desde las comunidades, desde grupos pequeños, desde los amigos, los vecinos, etcétera, se han venido trabajando durante esta temporada, creo que van a ser un escenario clave. Va a ser un escenario fuerte de acciones colectivas a distintos niveles que pueden ir permitiendo la construcción de agendas que se vayan encontrando en puntos comunes. El tema necesario de darle una salida al conflicto armado para resolver no solamente con acciones puntuales. Creo que este tema de resolver la pandemia en el Pacífico entregando unos cuantos mercados a unas familias no funciona cuando en el Pacífico tenemos comunidades, tenemos familias extensas, tenemos tejidos étnicos, donde un mercado no es para un individuo, sino que un mercado es para toda una comunidad y para una familia extensa. En esa dirección, entonces, el escenario es empezar a trabajar sobre respuestas sostenidas y estructurales y no sobre respuestas inmediatamente cortas, de corto alcance, y sobre la base de aparentemente resolver situaciones individuales y no la situación del colectivo y de la comunidad, que es lo que compete en la región del Pacífico. Gracias, Diego, muy amable. Igual, Pablo Olveiro, le escuchamos tu opinión. No, a ver, lo que va a quedar es mucho trabajo, va a quedar mucho trabajo por hacer, pero en la línea yo pienso que en eso sí nos quedan, porque van a quedar unas situaciones muy lamentables como esto, porque vuelve el asistencialismo, vuelve las prohibiciones, la no salir a la calle, y para las comunidades negras indígenas esto es lamentable, no poder estar en sus territorios tranquilamente, y hay muchas preocupaciones. Entonces, en ese sentido, el primer llamado que estamos haciendo es a seguir haciendo lo que estábamos haciendo, esa construcción de paz desde los territorios. Entonces, y ahí ya Diego dijo algo.
¿Y qué tenemos que seguir haciendo? Una articulación de y articulación y coordinación de lo que es, digámoslo, el movimiento social del Pacífico colombiano. Aquí yo creo que veníamos ya uniéndonos ahora con mayor razón en el marco de esta pandemia y lo que viene después. Esto es lo que nos va a ayudar a movilizarnos, eso por un lado. Por otro lado, porque ahí también nos toca como organizaciones y como iglesia hacer un frente muy grande a algo que ya veníamos denunciando y que ahora vuelve y juega, y no estoy diciendo por el tema del gobernador del Chocó ni mucho menos, sino el tema de la corrupción política, porque eso lo hemos venido denunciando, ha sido histórico, y ahora con toda esta situación hay que hacer el seguimiento, no desde los territorios, no desde el Chocó, sino desde Bogotá. Esa corrupción viene desde Bogotá, y entonces eso nos va a perjudicar mucho en los territorios. Y el otro tema también que hay que trabajarlo mucho es también todo esto, ya digo, lo decía, todo el tema de lo colectivo, de lo comunitario, y tener los ojos muy abiertos y los oídos bien despiertos para todo eso que se nos va a venir, de que se nos quieren tumbar con todos esos decretos. Yo estoy muy preocupado. El tema de la consulta previa, el tema de las licencias ambientales, porque lo que vuelve a estar en juego aquí es el territorio. Pareciera que detrás de la pandemia, el gran capital, los políticos de este país, los que han querido los territorios, las comunidades negras indígenas, van a aprovechar todo esto para saquear nuestros territorios. Y nos ponen como de cortina de humo el tema del narcotráfico, el tema de la minería ilegal, el tema de los actores armados, el tema del conflicto armado. Por eso nosotros también, junto con las comunidades, vamos a seguir insistiendo en ese tema de diálogo, en ese tema de alivios humanitarios, en ese tema de acuerdos humanitarios, en ese tema de cese al juego bilateral o multilateral, como se le quiera llamar, porque aquí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, todos y todas, por la defensa de las comunidades negras e indígenas, por la defensa del territorio, porque lo que yo veo es que van a entrar y con eso termino, con la disculpa del COVID-19, van a entrar a acabar de saquear todos los recursos que hay allí en el territorio y sobre todo acabar con los procesos organizativos. Y eso no lo podemos permitir. Listo, querido. Muchas gracias. Orlando, te escuchamos también. ¿Tú qué piensas que a futuro qué es lo que va a quedar después de esta emergencia famosa del COVID-19? Orlando. 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 Orlando, necesitas conectividad. Tenemos acá problemas en este momento de conectividad. Nos faltaba un poco la intervención de Orlando. ¿Nos escucha ya, Orlando? Parece que no. Bueno, ¿nos falta algún panelista por pregunta además de Orlando? Astrid. Escuchemos a Astrid. Sí, yo creo que fruto de esta situación va a quedar nuestros territorios, los territorios sobre todo étnicos, mucho más empobrecidos y enfrentando realmente los peligros que trae consigo la pandemia, aunado al tema de pobreza. Pero creo que hay algo que también debe preocuparnos mucho y es el actual disciplinamiento al que estamos siendo sometidos en Colombia por parte del Estado, cuando no solo restringe los asuntos de movilidad, sino los asuntos de libertad de expresión y los asuntos de movilidad, entre ellos veremos afectado el tema de movilizaciones sociales. Pero creo que también nos alberga una esperanza, y creo que este momento es un momento, como decía el padre Albeiro, y como le dice Diego, en términos de reforzar nuestras agendas de exigibilidad, unirnos en torno a la necesidad, ahora más que nunca, de hacer cambios de fondo frente a las políticas que el Estado tiene para enfrentar la desigualdad extrema que vivimos en el país. Entonces creo que tenemos una especie de un panorama claroscuro del que vamos a salir, pero creo que ciframos la esperanza en poder fortalecer los procesos organizativos, en poder reencontrarnos nuevamente con el ánimo de no solo volver a salir a las calles,
sino tomar los diversos escenarios de defensa de la vida, de la tierra y del territorio, como pues nuestra bandera, como la hemos tenido históricamente, para que realmente de esta situación tan dramática podamos tener cambios estructurales. Yo creo que ha sido importante lo que hemos conversado en el día de hoy. Doy gracias a David que nos cierra con una nota de esperanza. Yo creo que eso es muy importante. Aquí hemos reflexionado de que seguramente queda lo duro de caminar ahora para hacer que este gobierno finalmente cambie todo lo que está pasando y sobre todo que no sea una cosa de momento, sino que nos quede en una estructura de un país nuevo y que lo veamos como una oportunidad y logremos hacer unas agendas comunes en el Pacífico y consolidar un poco eso. Veo que Orlando como que ya nos está escuchando. Orlando. Parece que tenemos problemas de conectividad. Bueno, tenemos ya que ir cerrando por temas de tiempo. Queremos también agradecerle a todos y a todas las que nos han acompañado hoy desde las comunidades del Pacífico, desde las diferentes ciudades y regiones de Colombia y desde otras partes del mundo. Saludar muy especialmente a Misereor y a Guiamondo, el Servicio Civil para la Paz, cooperantes que nos han estado acompañando en estas luchas, que han estado muy pendientes. Saludar también a Elizabeth Moreno, que se conectó tarde, pero se conectó y nos está escuchando. Agradecerle a todos los panelistas y a todas las panelistas del día de hoy, a la moderadora, y recordarles una vez más que el sábado 2 de mayo vamos a tener la conmemoración de los 18 años de la masacre de Bojayá. Estamos invitando a todas las personas a que se sumen con nosotros en las redes sociales con estas tendencias Bojayá Cuenta, Bojayá 18 años, que escriban su mensaje para las víctimas, que pongan sus reflexiones al respecto en Facebook, en Instagram, en Twitter y, cómo no, que sigan la proyección del documental que va a ser por Canal Capital a las 9 de la noche el sábado 2 de mayo. Agradecerles infinitas gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy y ojalá volvernos a ver la semana entrante en el próximo Foro Pacífico en Crisis entre el coronavirus y el olvido. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Palabras. Camilo, por favor. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Tu padre Orlando. Chao. Hasta luego y muchas gracias. Diego. Sí, estoy oyendo el cigarro. Diego, ¿estás por ahí? Chao.